música sana muchas cosas. De hecho, han hecho investigaciones. La música no es solamente una más de las bellas artes, que lo es, y a mucha honra. No, se ha visto que la música es un nutriente del sistema nervioso. Tan es así que los seres humanos necesitamos música. Y si no tenemos música, la empezamos a inventar. Es decir, no existe cultura que no tenga música. Si hay alguna cultura que niegue la música, niega cierto concepto de la música, pero en realidad sí tienen ese algo organizado por medio de sonidos, muy emparentado con el lenguaje, pero que no es lenguaje. Y ese algo, decía hace un momento que si no tenemos música la empezamos a inventar, sí, porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, cuando no hay música, uno empieza a tararear lo que escuchamos cuando el pecero que pasó hace un momento o el camión que pasó se compran colchones, lavadoras y todo eso, se nos queda la cancioncita y la empezamos a repetir. Yo nací en la Ciudad de México, pero vivo en Pachuca desde que tenía poquito más de un año de edad. Aquí estudié, ahora sí que kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta que me fui a Ciudad de México a mis estudios universitarios, pero regresé. Mi lugar es Pachuca y yo me identifico como pachuqueño y como hidalguense. Sí, es un nombre en árabe, Yusuf Isa, que es mi mismo nombre, José Jesús, pero en árabe, ya que yo hice un viaje a Marruecos y la familia con la que estuve conviviendo no podían recordar mi nombre hasta que, digamos, se me ocurrió traducírselos con los nombres que ellos conocen. Entonces ya a partir de ahí me empezaron a decir Yusuf Isa. Y como yo he hecho música árabe con grupos de danza árabe y todo eso, pues así me identificaban, e inclusive mucha gente me dice Yusuf hasta la fecha, pero es un nombre adoptado por esta razón, por este viaje a Marruecos de hace muchos años. Pues tuve una tuve una infancia feliz. Yo creo que no hay mayor duda. Sí había algunos problemas en mi casa, desde luego, pero creo que no es nada grave. Pues yo siento que fue una infancia en una familia armoniosa, con sus problemas como todo, pero que yo creo que fue un entorno favorable para mi crecimiento y para mi formación. Desde muy pequeño la música me atraía muchísimo. O sea, me gustaba mucho cuando ponían música en mi casa, ¿no? Cuando era muy pequeño para hacerlo yo mismo, pero después en cuanto aprendí a manejar el tocadiscos, yo a cada rato iba y ponía los discos que había, lo que hubiera, que no eran muchos discos, pero me gustaba muchísimo. Desde luego crecí como yo creo que todos los niños de más o menos de mi generación y las anteriores, crecí escuchando a Cricri, así que mi mamá me despertaba todos los días con un programa de radio de Cricri y todo eso se me fue metiendo. Entonces me sentía muy atraído por la música. Sin embargo, no tocaba nada. Mi hermano mayor aprendió a tocar guitarra y mis papás tenían la idea de que nos enseñaran, pero bueno, eso nunca ocurrió por X o por Y, no pasó, pero a mí me seguía gustando, me sentía atraído. Yo buscaba los programas de televisión sobre todo por la música. Las películas yo me fijaba en la música. No fue fácil. Curiosamente, bueno, ya el camino ya me lo habían abierto mis hermanos porque mi hermano mayor es físico, mi hermana Consuelo es bióloga, mi hermana Tere se dedica a las ciencias de la educación, pero bueno, el que abrió el camino fue mi hermano mayor con lo de física. Mi mamá no entendía qué es eso, esa carrera de física, ¿no? Y luego con mi hermana Chelo, que primero que química, luego que no, que biología, carreras que mis papás de pronto no comprendían. Cuando llegué yo y les dije que quería estudiar teatro, lo aceptaron bien porque tengo una prima, mi prima Fátima del Rosario, que es la primer prima de la generación que se independizó
con su carrera de literatura dramática y teatro. Entonces decían, bueno, esa carrera como que no está tan mal. Sí, sí, bueno, sí, hay que decirlo, también tampoco es fácil. Sí, efectivamente, mi hermano mayor tiene un doctor y es una eminencia pues en el campo de la astronomía. Chelo, pues bueno, tiene también publicaciones en revistas y todo. Mi hermana Tere tiene un postdoctorado en ciencias de la educación y es muy conocida en el ámbito de la educación, pues la educación superior. Y pues eso llega a pesar, sobre todo porque, bueno, en este campo de las artes, pues no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas, hay etapas difíciles, se enfrenta uno con demasiada frecuencia al desempleo, a la precariedad, porque bueno, en este país, pues hay que decirlo, ¿no? El trabajo artístico muchas veces está muy precarizado, ¿no? O sea, cuando por fin hay trabajo, los pagos se tardan una eternidad en salir y mientras tanto uno tiene que estar recurriendo pues a la familia, a pedir préstamos y eso crea una imagen pues casi de indigencia, ¿no? Es difícil, entonces eso pues sí, en este contexto de esta, como dices, esta familia exitosa, pues sí es pesado, es difícil porque de pronto no se entiende pues cuál es la situación, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene Pachuca sobre todo es la cercanía con el Distrito Federal, porque de algún modo cuando yo terminé mis estudios yo me regresé a Pachuca, aunque mi actividad principal siempre ha estado en la Ciudad de México. Sin embargo, ahora sí que siempre regreso, aquí es donde me siento seguro, me siento tranquilo, me siento con el ambiente propicio para la creación, y entonces por eso es que prefiero estar aquí. He tenido la fortuna, pues sí, la fortuna de tocar o presentarme en escenarios importantes en capitales europeas y regresar a México y irme a tocar a la calle, ¿no? Es muy contrastante esto, pero bueno, así es esta tarea. Yo he tocado en grupos de fiesta, he tocado amenizando bodas o amenizando fiestas, he tocado en grupos de música antigua, he tocado en grupos de jazz, he tocado mis propios proyectos, he tocado en obras de teatro, que ese es en lo que últimamente me ha dado más espacio, digamos, laboral. Trabajo con una compañía de teatro que se llama Teatro Línea de Sombra, con quien he podido viajar mucho. Pero sí, siempre hay que estar continuamente aprendiendo y aprendiendo. Yo creo que en mi caso el aprendizaje se convirtió en una especie de adicción. Yo siempre quiero estar aprendiendo algo nuevo y por eso aquí tengo un montón de instrumentos de los cuales muy pocos domino, porque de todos toco un poquito, pero mi mayor interés es aprender un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Aunque estuve en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, no terminé ahí por una serie de circunstancias de vida, de mis propias crisis existenciales, y realmente mi licenciatura la vine a terminar apenas hace un par de años, gracias en parte a la pandemia y gracias en parte a un programa de titulación por nivelación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde pude sacar mi título del Instituto de Artes y continuar con una maestría. Estoy muy contento haciendo una maestría en composición en composición de música para cine, que me tiene absolutamente fascinado. Es algo que, como decía hace un momento, cuando platicaba que de niño me interesaba ir al cine por la música, pues más de 50 años después me doy cuenta de que porque me interesaba mucho la música del cine y ahora estoy pudiendo dar salida a eso precisamente estudiando esta maestría. Sí, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar aprendiendo. En el momento en que uno dice ya lo sé todo, ahí se fregó la cosa, porque ya no hay avance.
música sana muchas cosas. De hecho, han hecho investigaciones. La música no es solamente una más de las bellas artes, que lo es, y a mucha honra. No, se ha visto que la música es un nutriente del sistema nervioso. Tan es así que los seres humanos necesitamos música. Y si no tenemos música, la empezamos a inventar. Es decir, no existe cultura que no tenga música. Si hay alguna cultura que niegue la música, niega cierto concepto de la música, pero en realidad sí tienen ese algo organizado por medio de sonidos, muy emparentado con el lenguaje, pero que no es lenguaje. Y ese algo, decía hace un momento que si no tenemos música la empezamos a inventar, sí, porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, cuando no hay música, uno empieza a tararear lo que escuchamos cuando el pecero que pasó hace un momento o el camión que pasó se compran colchones, lavadoras y todo eso, se nos queda la cancioncita y la empezamos a repetir. Yo nací en la Ciudad de México, pero vivo en Pachuca desde que tenía poquito más de un año de edad. Aquí estudié, ahora sí que kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta que me fui a Ciudad de México a mis estudios universitarios, pero regresé. Mi lugar es Pachuca y yo me identifico como pachuqueño y como hidalguense. Sí, es un nombre en árabe, Yusuf Isa, que es mi mismo nombre, José Jesús, pero en árabe, ya que yo hice un viaje a Marruecos y la familia con la que estuve conviviendo no podían recordar mi nombre hasta que, digamos, se me ocurrió traducírselos con los nombres que ellos conocen. Entonces ya a partir de ahí me empezaron a decir Yusuf Isa. Y como yo he hecho música árabe con grupos de danza árabe y todo eso, pues así me identificaban, e inclusive mucha gente me dice Yusuf hasta la fecha, pero es un nombre adoptado por esta razón, por este viaje a Marruecos de hace muchos años. Pues tuve una tuve una infancia feliz. Yo creo que no hay mayor duda. Sí había algunos problemas en mi casa, desde luego, pero creo que no es nada grave. Pues yo siento que fue una infancia en una familia armoniosa, con sus problemas como todo, pero que yo creo que fue un entorno favorable para mi crecimiento y para mi formación. Desde muy pequeño la música me atraía muchísimo. O sea, me gustaba mucho cuando ponían música en mi casa, ¿no? Cuando era muy pequeño para hacerlo yo mismo, pero después en cuanto aprendí a manejar el tocadiscos, yo a cada rato iba y ponía los discos que había, lo que hubiera, que no eran muchos discos, pero me gustaba muchísimo. Desde luego crecí como yo creo que todos los niños de más o menos de mi generación y las anteriores, crecí escuchando a Cricri, así que mi mamá me despertaba todos los días con un programa de radio de Cricri y todo eso se me fue metiendo. Entonces me sentía muy atraído por la música. Sin embargo, no tocaba nada. Mi hermano mayor aprendió a tocar guitarra y mis papás tenían la idea de que nos enseñaran, pero bueno, eso nunca ocurrió por X o por Y, no pasó, pero a mí me seguía gustando, me sentía atraído. Yo buscaba los programas de televisión sobre todo por la música. Las películas, yo me fijaba en la música. No fue fácil. Curiosamente, bueno, ya el camino ya me lo habían abierto mis hermanos, porque mi hermano mayor es físico, mi hermana Consuelo es bióloga, mi hermana Tere se dedica a las ciencias de la educación, pero bueno, el que abrió el camino fue mi hermano mayor con lo de física. Mi mamá no entendía qué es eso, esa carrera de física, ¿no? Y luego con mi hermana Chelo, que primero que química, luego que no, que biología, carreras que mis papás de pronto no comprendían. Cuando llegué yo y les dije que quería estudiar teatro, lo aceptaron bien porque tengo una prima, mi prima Fátima del Rosario,
que es la primer prima de la generación que se independizó con su carrera de literatura dramática y teatro. Entonces decían, bueno, esa carrera como que no está tan mal. Sí, sí, bueno, sí, hay que decirlo, también tampoco es fácil. Sí, efectivamente, mi hermano mayor tiene un doctor y es una eminencia pues en el campo de la astronomía. Chelo, pues bueno, tiene también publicaciones en revistas y todo. Mi hermana Tere tiene un postdoctorado en ciencias de la educación y es muy conocida en el ámbito de la educación, pues la educación superior. Y pues eso llega a pesar, sobre todo porque, bueno, en este campo de las artes, pues no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas, hay etapas difíciles, se enfrenta uno con demasiada frecuencia al desempleo, a la precariedad, porque bueno, en este país, pues hay que decirlo, ¿no? El trabajo artístico muchas veces, está muy precarizado, ¿no? O sea, cuando por fin hay trabajo, los pagos se tardan una eternidad en salir y mientras tanto uno tiene que estar recurriendo pues a la familia, a pedir préstamos y eso crea una imagen de pues casi de indigencia, ¿no? Es difícil, entonces eso pues sí, en este contexto de esta, como dices, esta familia exitosa, pues sí es pesado, es difícil, porque de pronto no se entiende pues cuál es la situación, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene Pachuca sobre todo es la cercanía con el Distrito Federal, porque de algún modo cuando yo terminé mis estudios yo me regresé a Pachuca, aunque mi actividad principal siempre ha estado en la Ciudad de México. Sin embargo, ahora sí que siempre regreso, aquí es donde me siento seguro, me siento tranquilo, me siento con el ambiente propicio para la creación, y entonces por eso es que prefiero estar aquí. He tenido la fortuna, pues sí, la fortuna de tocar o presentarme en escenarios importantes en capitales europeas y regresar a México y irme a tocar a la calle, ¿no? Es muy contrastante esto, pero bueno, así es esta tarea. Yo he tocado en grupos de fiesta, he tocado amenizando bodas o amenizando fiestas, he tocado en grupos de música antigua, he tocado en grupos de jazz, he tocado mis propios proyectos, he tocado en obras de teatro, que ese es en lo que últimamente me ha dado más espacio, digamos, laboral. Trabajo con una compañía de teatro que se llama Teatro Línea de Sombra, con quien he podido viajar mucho. Pero sí, siempre hay que estar continuamente aprendiendo y aprendiendo. Yo creo que en mi caso el aprendizaje se convirtió en una especie de adicción. Yo siempre quiero estar aprendiendo algo nuevo y por eso aquí tengo un montón de instrumentos de los cuales muy pocos domino, porque de todos toco un poquito, pero mi mayor interés es aprender justamente, aprender un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Aunque estuve en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, no terminé ahí por una serie de circunstancias de vida, de mis propias crisis existenciales, y realmente mi licenciatura la vine a terminar apenas hace un par de años, gracias en parte a la pandemia y gracias en parte a un programa de titulación por nivelación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde pude sacar mi título del Instituto de Artes y continuar con una maestría. Estoy muy contento haciendo una maestría en composición para música, en composición de música para cine, que me tiene absolutamente fascinado. Es algo que, como decía hace un momento, cuando platicaba que de niño me interesaba ir al cine por la música, pues más de 50 años después me doy cuenta de que porque me interesaba mucho la música del cine y ahora estoy pudiendo dar salida a eso precisamente estudiando esta maestría. Sí, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar aprendiendo. En el momento en que uno dice ya lo sé todo, ahí se fregó la cosa, porque ya no hay avance.